Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Vela, soy el CEO de la Fundación Tequendama Force Connection. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial desde Bolivia. Y bueno, Andrés, quiero que seas tú quien se presente y nos digas cuál es ese regalo para el día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Realmente un placer enorme para mí estar acá con ustedes y seguir hablando de este tema que tanto nos apasiona, ¿no? El tema del autismo. Sabemos que es un tema que todavía, creo que en toda nuestra región latinoamericana, nos falta muchísimo por avanzar, por establecer. Bueno, primeramente me presento, mi nombre es André Agramón, soy presidente de la Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo desde el año 2009. Ya mi hijo menor es quien tiene autismo, él ha sido diagnosticado con autismo moderado. La próxima semana va a cumplir 15 años. Son realmente muchísimos años de lucha, de trabajo, de experiencia, de aprender junto a él, al mismo tiempo que con él, aprender con muchas familias, compartir experiencias, compartir vivencias, seguir aprendiendo personas que por supuesto tienen hijos mucho más grandes que Franco, que en este caso el poder orientar a algunas familias en cuáles son los mejores caminos a seguir y cuáles son, no diremos los peores, porque por supuesto no hay un peor camino, pero diremos que cuáles son los caminos como que te toman más tiempo en ver los primeros resultados, ¿no? Sin duda hemos hecho nosotros, como creo que la mayoría, todo tipo de pruebas, hemos seguido muchos caminos, pero personalmente considero que los que mejores resultados le han dado a Franco en este caso han sido dos. El tema de la piscina, por un lado, que lo he hecho por 3 años, y el tema de los caballos, que lo he hecho por 4 años. Entonces, por eso mismo que siempre valoramos este tipo de espacios, porque sin duda hemos visto un cambio trascendental, un cambio significativo, concretamente en él, y a partir de los niños que han estado trabajando con él en los años que él ha estado en esas actividades, hemos visto también grandes resultados. Y bueno, ver el compromiso también de la gente, las personas que trabajan en estos ámbitos, sin lugar a dudas son muy importantes, ¿no? Al mismo tiempo, como decía, soy presidente de la Red Boliviana de Padres. De la misma manera, desde el año 2020, en realidad, hemos creado dos espacios, uno que es OTEA, el Observatorio de Tecnologías para el Espectro Autista, un espacio que es básicamente que conglomera a profesionales de diferentes países, de más de 12 países hoy en día, de diferentes regiones, de diferentes experiencias, diferentes formaciones y profesionales, por supuesto, todas de alguna manera relacionadas al mundo del autismo, pero un espacio donde podemos compartir experiencias, vivencias, interactuar, hacernos consultas. Bueno, yo hacer las consultas, digo, porque yo en realidad yo no soy profesional dentro del ámbito ni de la salud, ni nada de esto, pero si bien soy padre de familia, pero en todos estos años he tenido que aprender muchísimo, gracias a Dios y gracias a mucha gente maravillosa, muchos ángeles, como los llamo, que he conocido a lo largo de estos años. Aprendí muchísimo y bueno, algo que me, me llena gratamente de satisfacción es que acá muchas de las mamás, sobre todo las mamás que están empezando, me dicen, no, usted no será doctor, pero usted para nosotros es el doctor. ¿Por qué? Porque usted sabe más que los doctores acá en Bolivia y más que los médicos, más que los profesionales y ese tipo de cosas, nos dan la experiencia y la certeza que estamos haciendo algo bien, ¿no? De que yo siempre he sido muy cauto de cuando doy alguna recomendación, no es una recomendación que a Andrea Gramón se le ocurrió, se le iluminó y le vino de una idea loca y está recomendando, sino siempre con la responsabilidad que amerita el hacer las consultas. Cuando me llega alguna consulta, pasársela al profesional más adecuado, de acuerdo al ámbito de la consulta, ver qué es lo que nos dicen los profesionales y en ese sentido replicar o responder, ¿no? Y eso es lo que nos ha dado esa confianza, esa certeza y esa seguridad de todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años. Por un lado, el observatorio y por el otro está la red de autismo global, que es un espacio con las mismas características que OTEA, pero es un espacio más que nada orientado a padres, madres de familia y familiares de personas con autismo, igual del mundo. Son espacios, como llamamos, espacios sin fronteras, donde
podemos tener justamente las experiencias de familias, y más que nada de familias nuevas, de familias que recién están empezando en este mundo, en este ámbito del autismo, y que siempre, como todos nos ha tocado empezar, tenemos dudas, tenemos consultas, queremos saber un poco más. eh, no sabemos si el autismo es una enfermedad, si es contagiosa o no, si es necesario que todas las personas con autismo estén medicadas o no, cómo debemos tratarlos, se los puede curar, no se los puede curar, qué caminos tenemos que seguir, van creciendo, pueden entrar al colegio. A veces son cosas irónicas, pero recuerdo hace unos años una periodista cuando nos hacía las primeras entrevistas, nosotros estamos hablando de los niños con autismo, porque en ese entonces Franco y todo el entorno tenían 7, 8 años, y la periodista nos decía, ¿y las personas autistas se casan? Entonces yo, bueno, no sé, ahorita son niños, estamos pensando en esta etapa, ya más adelante iremos viendo, ¿no? Entonces nosotros también estábamos todavía en proceso de aprendizaje, pero realmente a lo largo de los años hemos visto diferentes manifestaciones, diferentes situaciones, diferentes características de acuerdo al nivel de autismo que pueda tener cada uno de ellos. Y bueno, hemos visto características maravillosas, personas increíbles, y muchas cosas se pueden hacer. No podría decir si se pueden, si se enamoran, si se casan, si mil cosas, pero bueno, todo está de acuerdo a las posibilidades y a las herramientas que les proporcionemos nosotros a los chicos, a las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que, sobre todo nosotros como padres, no somos eternos, nadie tiene la vida comprada, y bueno, tenemos que asegurar de darles todas las herramientas necesarias para la vida, para que ellos el día de mañana, cuando no estemos nosotros, puedan ser primero autónomos, puedan ser independientes, pero yo creo que sobre todas las cosas que sean personas felices, que creo que esa tendría que ser la base, ¿no? O sea, que tengan la posibilidad de cubrir y satisfacer todas sus necesidades básicas, por supuesto, necesidades de vida, pero que sean personas felices, que sean personas, seres como son, seres de luz, que cuando te dicen a veces, ¿y qué te contagian? Personalmente yo considero que si te contagian algo, te contagian amor, porque nos hacen mejores personas, nos enseñan otra visión, otra perspectiva de lo que es el amor sincero, el amor más puro, y ese tipo de cosas que no es el amor, que es un amor desinteresado, y ese tipo de cosas, ¿no? Que te hace ver con otra perspectiva realmente la vida primero, y segundo, ver al de al lado o ver a las personas con diferentes condiciones de vida, con diferentes situaciones, necesidades y discapacidades incluso, de una manera diferente, ¿no? Y es justamente por eso que en esta ocasión que hacíamos mención, el día de mañana acá en Bolivia es el 15 de octubre, es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, y yo no me imaginaría, primero, estar en estos espacios, segundo, estar involucrado en un Día Nacional de Discapacidad o en el Día Internacional en diciembre, que es lo que celebramos en todo el mundo. Si no hubiera conocido, a través de Franco, no hubiera conocido el tema de la discapacidad, el tema del autismo y estas cosas, y tal vez hubiera sido más indiferente, tal vez hubiera sido más indiferente con el entorno, con las personas que menos pueden, con las personas que tienen carencias, que tienen diferentes complicaciones, diferentes situaciones, etcétera, ¿no? Y como tradicionalmente uno cuando no sabe nada del tema y no le interesa y no está involucrado, vemos así como que, mira, hay una persona con esta condición, oh, qué pena, qué mala suerte, pero a veces no nos involucramos más y no hacemos más, ni por aprender, ni por ayudar, ni a ver, sobre todo, eso lo digo acá en Bolivia, sé que muchos de los países de ustedes, en países vecinos, las condiciones de la misma sociedad son distintas, pero acá en Bolivia somos mucho más susceptibles, somos mucho más cerrados en ese tema, ¿no? No estamos tan atentos a ver, te doy la mano, te apoyo, te ayudo. Entonces, hemos aprendido muchísimo. Y bueno, son realmente, te digo, 13 años, se van a hacer 14 en abril, 14 años que estamos en esto, y de verdad que hemos aprendido muchísimo y seguimos aprendiendo, y por eso yo realmente agradecidísimo con Alejandro, con todos los profesionales que hoy en día son parte de OTEA, del Observatorio de Tecnologías del Espectro Autista,
y aquellas personas que van apareciendo y que seguimos invitando a todas las personas profesionales que no son parte aún a sumarse a esto. ¿Por qué? Porque personalmente, y lo que yo considero cuál es la conexión o conjunción entre OTEA y la red de autismo global. Simplemente OTEA como que nuestra base de datos de profesionales totalmente activa, con la que podemos interactuar inmediatamente, y la base de datos de padres de familias que tienen diferentes situaciones y requerimientos y necesidades, ¿no? Entonces podamos ver qué se está demandando en la red de autismo global y a quién podemos encaminar. Entonces, hacer una conjunción. De la misma manera, a través de los profesionales que son hoy en día parte de OTEA, poder capacitar a nuestros profesionales en nuestros países. Y yo, particularmente acá en Bolivia, me interesa muchísimo que nuestros profesionales aprendan. ¿Por qué? Porque tenemos muy malos diagnósticos en autismo. Hoy en día, para que tengan una idea, nosotros, según una consulta nacional que hemos hecho el año 2018, se ha establecido que en Bolivia hay alrededor de 45,000 personas dentro del espectro del autismo, ¿no? Y no es un dato oficial, por supuesto, no tenemos cifras oficiales. Esperemos que con el censo que se va a dar en los próximos años podamos ya tener una cifra más oficial, pero por lo pronto manejamos esas cifras, ¿no? Sin embargo, el Ministerio de Salud al mes de abril de este año, según sus registros, nos decía que en Bolivia solamente hay 1910, diremos, personas con autismo. ¿Qué significa eso? Es una diferencia numérica tan grande que son 1910 personas que cuentan con un documento de discapacidad, que los acredita la discapacidad, el carnet de discapacidad que llamamos aquí en Bolivia. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, con el resto de las personas? O tienen mal diagnóstico, o no tienen diagnóstico, o no los califican adecuadamente, no les hacen una evaluación adecuada para poder entrar dentro de esta base de datos del Ministerio de Salud, y por ende no son tomados en cuenta, ¿no? Y justamente a raíz de eso es que yo preguntaba ayer, hoy, en reuniones que hemos tenido con diferentes autoridades, digamos, por eso es que en Bolivia no hay todavía políticas públicas para trabajar y apoyar a las personas con autismo. Porque, entre comillas, somos una población tan insignificante que es más importante trabajar con la gente con las discapacidades que tradicionalmente reconocemos visiblemente, discapacidad física, auditiva, eh, auditiva, visual, etcétera. Aquellas personas que tienen síndrome de Down, etcétera. Aquellas personas que tú las ves y te das cuenta que tiene alguna discapacidad o alguna condición, ¿no? Entonces, pero la persona con autismo tú la ves ahí físicamente, no te das cuenta. Hasta que intentas interactuar, no te das cuenta que tiene alguna situación, alguna discapacidad o alguna condición. Entonces, es por eso que no hay políticas públicas y no contamos con eso. Y de la misma manera nos pasa para el acceso a la educación, ¿no? Tú vas como padre de familia, madre de familia, a querer inscribir a tu hijo, a tu hija al colegio, pero mi hijo tiene una discapacidad. Ah, no se preocupe, traiga sus documentos. Lleva los documentos, tiene autismo. Ah, no, ¿sabe qué? No tenemos cupo. Y mentira, no es que no tienen cupo, es que no tienen profesionales, no tienen maestros capacitados, especializados en trabajar con personas con autismo. Y a nosotros nos pasó cuando Franco tenía 5 años, si no me equivoco, que lo metimos de preescolar y nos decían, no, pero es que señor, ¿qué puedo hacer? O atiendo 25 chicos o atiendo a su hijo, porque su hijo está trepando aquí, allá, entrando, saliendo, subiéndose a las rejas, y no lo puedo atender a él, porque o lo atiendo o atiendo al grupo. Entonces, ¿qué hacemos? No, tráigale una tutora. Nos tomó un mes conseguir una tutora, volvimos con la tutora, la ve la directora, la maestra de aula. No, o sea que la tutora no va con la línea del colegio, la misma maestra del aula va a ser su tutora. Entonces ya nos hizo perder todo un mes para que la misma maestra se haga cargo de él, ¿no? Y bueno, lo logramos incorporar, incluir todo eso y avanzó. Pero, ¿qué pasa? Eso es cuando nos animamos y cuando tenemos voz y vamos, y siempre les digo a las mamás, a los papás, vayan y reclamen y quéjense y háganse escuchar y luchen ustedes por los derechos de sus hijos, porque si no lo hacen ustedes como padres, nadie lo va a hacer. El Estado no lo va a hacer, las organizaciones no lo van a hacer.
Pero no, es que el doctor es el que sabe, el profesional es el que sabe. Y lastimosamente creo que un tema cultural también es que una persona va donde el médico, donde el profesional en diferentes ámbitos, que es que usted tiene que hacer, le da las pautas y ¿qué hacen? Agachan la cabeza. Sí, doctor, tiene razón y me voy. ¿Y qué le ha dicho? Le ha dicho que tiene que medicarlo, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer una gama de cosas, de estudios, análisis, pruebas, etc. Y tú le has preguntado, ¿para qué tienes que medicarlo? No, no porque, no estoy diciendo que no tiene que medicarlo, por supuesto, sino que simplemente como mamá tienes todo el derecho de saber para qué es esa medicación, qué objetivo tiene, cuánto tiempo lo va a tener que consumir, lo va a tomar y cuáles son los resultados que se esperan de esa medicación, ¿no? No, es que como el profesional sabe, como el médico sabe, entonces no le puedo cuestionar. No le estás cuestionando, no le estás faltando el respeto. Simplemente tú estás tratando de informarte para poder acompañar de mejor manera a tu hijo, a tu hija, en el tratamiento, en la terapia, en lo que vayas a hacer. Entonces, simplemente es pedirles, perdamos el miedo, no tengamos miedo. Y eso, con todo el respeto que merecen todas las personas, todos los profesionales, eso personalmente nos ha pasado el año 2020, que antes de la pandemia nos tocó estar en Buenos Aires y nos acercamos donde un par de psicólogas para que lo evalúen y nos dice, bueno, ¿su hijo está medicado? No, no está medicado. ¿Y por qué no? Porque considero que no necesita medicación, porque ya tenía, bueno, a cumplir 15 años, tenía 13 años. ¿Y por qué no? ¿Usted cree que no necesita medicación? Bueno, porque lo conozco y no necesita ningún. ¿Usted es médico? No, no soy médico. Entonces, usted no sabía que el único profesional que tiene derecho de medicar o de determinar si necesita o no una medicación es el psiquiatra y tiene que hacer una evaluación multidisciplinaria. Ok, respeto, pero sabe que usted con decirme eso y con haberlo visto menos de 10 minutos a mi hijo no me puede decir que sí o sí necesita medicación, porque no le he hecho ninguna evaluación, ninguna prueba, ningún test, ni ningún análisis, ni nada para decir sí, tiene que medicarlo. No, es que usted tiene que medicarlo y el psiquiatra lo va a traer, usted tráigalo la próxima semana, lo va a evaluar y le va a dar la medicación. Discúlpeme, sabe que yo con todo el respeto, respeto mucho su profesión, su formación, pero no voy a permitir que usted me pretenda imponer una medicación que no me está diciendo con qué fin y cuál es el objetivo. Pues prefiero agarrar, retirarme, no me esperen, no voy a venir la siguiente semana, conseguimos a otro profesional, un neuropediatra mayor, muy empático sobre todo, que lo vio y nos dijo, no, ningún tipo de medicación, necesita terapia sensorial, necesita piscina, necesita caballo, necesita otra cosa, pero no necesita medicación. Entonces nos hizo el informe médico, llévenlo al Ministerio de Salud y con eso lo van a incorporar. Fuimos a dejar el informe al Ministerio de Salud, a la Dirección de Salud Mental, y a la semana se vino la pandemia, ¿no? Entonces se nos cayó también todo, no pudimos incorporarlo, pero bueno, dentro de todo eso hemos aprendido. Hemos aprendido a lidiar con él, hemos aprendido a tratar con él, hemos aprendido el tema de la alimentación, de la nutrición, cómo lo afecta, cómo los afecta en diferentes proporciones, en diferentes situaciones. Y bueno, son cosas que la vida te va enseñando. Y yo creo que muchas veces hasta el sentido común te va enseñando, porque es increíble cuántos profesionales aquí en Bolivia hoy en día te dicen, no, es que usted solamente es padre, usted no conoce. ¿Sabe qué le digo? Pues yo soy un padre que estoy 24/7 con él. Ningún profesional, por mucho que esté 2 o 3 veces a la semana, va a llegar a conocer más a mi hijo que yo. No, es que yo sé, ok, usted sabe, usted se ha formado para eso, usted ha estudiado, usted tiene la experiencia académica y práctica, pero la experiencia de vida no la tiene. Y no va a poder decirme que usted sabe más que el padre de familia que está todos los días y a todas las horas con el niño, con la niña, con el hijo. Y bueno, entonces, eso es lo que nos da, diremos, esa confianza, esa responsabilidad y esa experiencia para hablar como hablamos y como nos expresamos, ¿no? Y creo que eso nos ha dado, diremos que la autoridad suficiente para poder hablar en nombre de muchas familias, por supuesto,
siempre respetando a los profesionales, por supuesto, que no podríamos tampoco hacer muchas cosas si no fuera con el ayuda de todos ustedes y las personas que trabajan en este ámbito, pero tiene que ser un trabajo totalmente de ambos lados, ¿no? Apoyado y acompañado, tanto por los profesionales como con los padres de familia. No solamente el profesional, porque es profesional, sabe mucho y él es el que tiene la solución, o el padre de familia, como yo lo conozco a mi hijo y solamente yo lo voy a sacar, no. Tiene que ser realmente un trabajo integrado. Y en ese sentido, bueno, es como es que venimos trabajando. Y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años. No sé si antes de empezar con la presentación alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, tal vez. A ver, adelante. Hola, buenas Adelante. noches. Disculpa, Alejandro. Buenas noches, me presento. Disculpen que esté sin cámara, pero estoy con pésima señal. Bueno, mi nombre es Leonila Chávez, yo soy de Chile, soy profesora de educación física y lo entiendo mucho lo que ha pasado a usted. Yo tengo mi hijo, tiene 31 años y tiene el síndrome de Asperger. Y yo tuve que empezar a investigar muchas cosas y muchas veces me di cuenta que no es por querer uno decir soy mejor que otra persona o mejor que un profesional, pero 100% de acuerdo con usted de que uno conoce muy bien a sus hijos y logra entender muchas situaciones que los profesionales no quieren entender. A nosotros también nos dijeron, no, medicación, medicación, y nosotros dijimos no. Y cuesta mucho, mucho, sobre todo insertarlo en la sociedad, porque la gente no está acostumbrada a ciertas condiciones que pueden tener algunas personas. Y por lo que he averiguado, indagado y he preguntado a muchos profesionales, esta parte de la condición de Asperger, porque antes se llamaba síndrome y ahora es una condición, eh, se ha dado ciertos resultados que muchas veces hereditarios, ¿eh? Sobre todo en la parte masculina, no tanto en la parte como de la parte femenina. Y un trabajo que hay que hacer, es un día a día y ahí uno ve realmente el apoyo que puede tener. Y yo encuentro que estamos al debe, todos los profesionales están al debe en conocer más sobre todos estos síndromes que tienen problemas con la parte de la socialización, es con donde más hay que trabajar, la parte de la socialización, porque son personas muy perceptivas, personas con gran dominio en muchos temas. Les cuestan algunas cosas como las matemáticas, como que parece que odian las matemáticas o los números, no sé por qué, pero sí tienen una capacidad, una retención, como se dice en el disco duro, de guardar mucha información. Y los términos, las palabras que utilizan, ellos son como superiores a las personas que hablamos normalmente. Y lamentablemente por eso mucha gente que no está interiorizada en el tema, no tiene idea, porque a lo mejor nunca le ha pasado y no tiene mayor interés en saber qué son los síndromes, qué es esto, qué es una condición, lo ven como bicho raro, ¿para qué estamos con cosas? ¿Ya? Entonces, por eso le digo una cosa, lo entiendo perfectamente todo lo que está pasando y creo que es una forma también de entender que todos somos seres individuales. Nadie es igual al otro, nadie tiene la capacidad de aprender de la misma forma. Y nada, pues hay que tirar para arriba nomás, pues de repente la sociedad nos marca y bueno, no importa, vamos contra la corriente, no contra la corriente, sino que vamos, nosotros nos vamos enfocando en de buscar diferentes alternativas y mejores alternativas y estrategias para que ellos puedan lograr llevar de una u otra forma, esto es como una carga para ellos. Es feo decirlo, pero es una carga emocional para ellos muy grande. Y sobre todo para las personas que estamos a su alrededor, que de repente decimos, pucha, ¿qué forma de decirle a las personas que no todos somos iguales? Y no poder andar trayendo al niño aquí en la frente con un tatuaje o con un yoke diciendo, yo soy diferente a ti, entiéndeme. No, es una forma de aprender a vivir y ser empático con la otra persona. Disculpe que le haya quitado unos minutos, pero quería decir eso. ¿Ya?
Muchísimas gracias, claro que sí. No, definitivamente, definitivamente tiene toda la razón. Es pedir a la sociedad empatía, pedir a la sociedad tolerancia, porque solamente así vamos a poder ser una sociedad mejor. Solamente así nuestras próximas generaciones no van a tener que estar padeciendo, sufriendo lo que nos toca hoy en día. Bien lo decía, ¿qué es lo que pasa? No entienden, muchos profesionales no entienden, no solo profesionales, la misma gente, la misma sociedad. Nos toca ver gente que de repente dice, pero esos chicos, esos jóvenes deberían estar internados en un centro psiquiátrico. O sea, saben lo que es. Y yo cuando me ha tocado una persona mayor, una persona de tercera edad que me dijo eso, yo le decía, ¿sabe qué? Justamente por personas como usted, que tienen ese criterio y ese pensamiento, es que nosotros tenemos que hacer esos espacios de concientización, de socialización, de información a la sociedad, porque necesitamos que la sociedad esté abierta a aprender, porque nadie, ninguna familia en el mundo entero hoy en día está libre de que el día de hoy o el día de mañana o en la siguiente generación aparezca una persona con autismo, que al final no es nada malo. Y cuando hablan del orgullo autista, yo recuerdo siempre ponemos algunas publicaciones así, ¿de qué estás orgulloso del autismo? Yo detesto, yo odio el autismo en mi hijo. Ok, tú puedes odiar el autismo de tu hijo, pero yo no es que ame el autismo de mi hijo. Yo amo a mi hijo con autismo. ¿Por qué? Porque él, a través de su autismo, a través de su condición, me ha hecho a mí una mejor persona. Me ha hecho a mí aprender, me ha hecho a mí conocer muchas otras situaciones que tal vez antes no las veía y pasaban tal vez frente a mí y no las veía porque no me interesaban. No porque no sean importantes, no porque no me interesaban, no estaba yo involucrado en el tema. Y creo que nos pasa muchas veces, ¿no? Cuando nos tocan o nos aparece una persona con autismo en la familia, es cuando muchas veces recién queremos tomar atención, queremos hacer algo, queremos empezar a involucrarnos. Y muchas veces nos pasa que llegan las personas a una edad mayor, y eso lo digo también por una experiencia de un médico acá, un médico que me decía hace unos años, André, yo he formado en la Facultad de Medicina acá en la Universidad Pública 35 generaciones de profesionales en salud, profesionales médicos, y nunca me ha interesado ni el autismo ni la discapacidad. Pregúntame ahora que quiero armar un equipo multidisciplinario, si alguno de mis colegas ex estudiantes esté interesado. ¿Y por qué quiere recién a estas alturas, doctor, armar el equipo multidisciplinario? Porque ha nacido en mi familia un nieto que tiene autismo. Entonces recién me he involucrado, recién me interesa el tema. ¿Por qué tenemos que esperar que aparezca una persona con autismo en la familia para recién involucrarnos? ¿Por qué no agarrar y decir, pucha, aquí el vecino o la persona en la zona, hay una persona con autismo? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo la puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a la familia? ¿Cómo puedo ser empático? ¿Cómo puedo, no sé, hacer mil cosas para ayudar a esa familia? No solamente a la persona, sino a la familia. Porque, como han dicho, es una carga emocional tan fuerte que muchas veces los papás no expresamos toda esa carga que tenemos dentro. Y realmente yo creo que hay momentos que necesitamos agarrar y desconectarnos si sea por 10 segundos, como que gritar al mundo, al universo y decir, desahogarnos, ¿no? Porque es fuerte, por supuesto. Y creo que quien no lo vive, no lo siente, ¿no? Entonces, eso, bueno, yo creo que sin más nos vamos con la presentación, querido Ali. Adelante. Dale. Estamos. Bueno, creo que la vamos a hacer un poquito avanzada. Bueno, ahí estamos. Ya les decía, mi nombre es Andrea Gramón, presidente de la Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo desde el año 2009. Esperen un segundito, aquí estamos. Ya, bueno, ¿qué es el autismo? Creo que hemos avanzado un poquito acerca del tema. Esto vamos a saltar un poquito, ¿no? Los orígenes del autismo, que creo que no es... y aquí, bueno, el tema de las alteraciones orgánicas, lo que se decía, ¿no? Desde el año 65, la Sociedad Americana de Autismo apareció con un tema de alteraciones inmunológicas, digestivas, etcétera, cambios en los sentidos y el equilibrio, causa controversial, origen diferencia genética, hombres 4-1 contra las mujeres, frecuencia 166. Datos que se manejaban hace ya bastante tiempo. Hoy en día sabemos que en los últimos años se ha dicho la prevalencia 1 en cada 58, 1 en cada 45,
pero hace un par de semanas, en algún lado, no recuerdo, estoy buscando esa publicación, leía que ya se manejaba que la prevalencia para estos años está en 1 en cada 35 personas nacidas vivas tienen algún grado de autismo, ¿no? Bueno, ¿qué es y qué no es el autismo? El modelo tradicional, el modelo médico, siempre lo ha catalogado como una enfermedad, como un síndrome, como un trastorno, hoy en día, como bien decíamos, como una condición y como un espectro. Y el modelo social, que es a lo que se está tratando de migrar prácticamente, es que el autismo sería una forma de ser, hemos dicho una condición, un espectro, está dentro de la discapacidad, puede estar o puede no estar, pero sobre todo que son personas. Y eso, ni con la condición o sin la condición, van a perder la característica, la condición de ser personas ante todo. La definición, la anterior definición de autismo nos decía que el trastorno del espectro autista es una condición neurobiológica que se puede expresar clínicamente desde los primeros años de vida y se caracteriza por dificultades en la interacción social, comunicación verbal y no verbal, así como presencia de intereses restringidos y conductas repetitivas. Se asocia a diferentes grados de discapacidad. Y la propuesta actual es un concepto en permanente evolución, una condición de vida que se expresa en forma de neurodiversidad principalmente, con alteración de otros órganos. Se expresa desde los primeros años de vida, pero es permanente y de evolución variante. Se caracteriza por dificultades en la comunicación verbal y no verbal, la alteración del proceso sensorial, intereses restringidos y conductas repetitivas que condicionan barreras en la interacción social, presenta diversos grados de discapacidad. Sinónimos. Consideran y por igual los términos trastornos del espectro autista o condición de espectro autista o espectro autista o autismo, TEA, SEA, EA, como llaman hoy en día, o autistas, ¿no? Personas con TEA, con SEA, con espectro autista, con EA, espectros, bueno, todos los sinónimos que se manejan. Los niveles, como sabemos mucho, la mayoría, los niveles de gravedad, el nivel 1 discapacidad leve o incipiente, necesitan poco apoyo. El nivel 2 o el autismo moderado, discapacidad moderada, apoyo intermitente. El nivel 3, una discapacidad severa, necesitan un apoyo constante. La sintomatología asociada, epilepsia, chicos que presentan algún grado de agresividad, conductas autolesivas, trastornos afectivos, depresión, rituales o conductas obsesivas, trastornos de sueño, episodios regresivos, estereotipias, hipersensibilidad de estímulos, hiperactividad, trastornos de la conducta alimentaria, rabietas o discapacidad intelectual. Después, bueno, se habla mucho últimamente del autismo como una epidemia. No sé si es adecuado, pero bueno, ¿por qué se lo llama la epidemia? Pues la epidemia de autismo se puede explicar no porque hay ahora más casos, sino porque ahora hay más información, mejor formación de los profesionales, los criterios diagnósticos son más amplios y mejor ajustados a la realidad social, tenemos nuevos instrumentos eficaces de detección y diagnóstico, se buscan activamente los casos, se detectan antes. En suma, es como si hubiera una epidemia, ya que se descubren mucho más casos de los esperados. Realmente se ha mejorado muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo que hace años, hace unos 10 años, 12, 15 años atrás, Bolivia era muy complicado identificar, o sea, por los mismos instrumentos, etcétera, que habían, y era muy complicado diagnosticar efectivamente un espectro autista, ¿no? Y muchas veces se daba cuando los chicos llegaban al colegio, a la escuela, a la unidad educativa, y era la maestra, la profesora la que veía algunas necesidades, algunas características, algunas situaciones del niño, la niña, y decía, señor, papá, mamá, yo recomiendo que lleve a su hijo, a su hija al médico porque tiene algo. No sabemos qué, pero tiene algo. Y bueno, estamos hablando 4, 5, 6 años. Hoy en día, gracias a que se han mejorado muchísimas situaciones, herramientas, instrumentos, etcétera, ya se están diagnosticando incluso desde el año y 8 meses. Entonces, si hay un diagnóstico temprano, ya podemos empezar a trabajar mucho más temprano con ellos y poder tener los resultados de manera más pronta. ¿Cuáles son las necesidades, básicamente? De acuerdo, en base al nivel de discapacidad que puedan tener, las necesidades sociales, culturales, transporte, educación, alimentarias y otras. No se enfocan solo a la medicina o la terapia psicológica. No es solamente un problema de salud, también es familiar y social.
Necesitan protección y apoyo integrado a todas las edades a lo largo de la vida, ¿no? Protección y apoyo integral al individuo, a la persona con autismo, a la familia, a los cuidadores. Necesitamos coordinación interinstitucional, lo que decíamos, mayor participación de ONGs y personas, no solo ONGs, sino todas las instituciones o profesionales y las personas con autismo, de la misma manera. Capacitación, nos hace muchísima falta el sector educativo inclusivo, pero que sea, que sea una educación inclusiva real, no solamente en el discurso, en la fotografía, y que sí, somos inclusivos, que es lo que nos pasa muchas veces, sobre todo aquí en Bolivia. Bolivia es un país inclusivo, ok, inclusivo en el discurso, inclusivo en los papeles, inclusivo en las normas, pero en la práctica no nos pasa, no es así. Servidores públicos que no son tolerantes, no son empáticos, sobre todo cuando una mamá, vamos a decir, que es lo que más se ve, una mamá se acerca a una institución pública para hacer un trámite y está con su hijo con autismo. De repente el niño tiene alguna situación, alguna condición o alguna característica o entra en crisis o alguna rabieta en ese momento y nadie se ofrece, nadie se pone en su lugar, nadie es empático, nadie quiere ayudar. No les interesa. No, sabe que vuelva cuando esté más tranquilo, ¿no? Recordemos que el desconocimiento de la ley no exime al servidor público de la sanción. Y esa es una frase que la he encontrado y realmente me parece muy importante. Perdón. Todo esto. ¿No? El desconocimiento de la ley no exime al servidor público de la sanción. Capacitación a nivel de transporte, porque sabemos que muchas veces se dice, y acá hay personas que en ciertos medios de transporte pueden tener ciertos descuentos, digamos, en el costo de los pasajes. Pero yo siempre les he dicho, ok, pero el niño o la niña con autismo, la persona con autismo nunca va a estar sola, siempre va a ir acompañado de alguien. ¿Por qué a esa persona que lo acompaña no le dan ese descuento de la misma manera? No, es que no se puede. ¿Por qué? Y no hay una justificación. ¿Por qué no? Materia de servicios médicos. Mejorar la formación y la especialización de los profesionales en salud para una atención mejor y atención integral al tema de autismo. Concientización a la sociedad, que es la tarea más ardua, más dura y más importante que creo que tenemos que todavía pendiente. Políticas públicas, lo que decíamos, en Bolivia todavía no hay ni una sola política pública para autismo. Estas deben basarse en las verdaderas necesidades de las personas con autismo, deben ser equitativas, deben garantizar el acceso a la justicia, a la salud y a la educación, 3 pilares fundamentales, igualdad de oportunidades y condiciones laborales como derecho fundamental, ya cuando se tienen las posibilidades de incorporarse laboralmente. Lo más importante, elaborarse como personas o familias dentro del TEA que lo vivimos día a día, como lo marca la convención, nada de nosotros y nosotras. Lastimosamente, todos creen tener derechos a tomar decisiones sobre las personas con discapacidad y autismo, menos las personas que realmente lo viven o lo padecen, ¿no? Y en el tema de autismo, nosotros como padres siempre hemos dicho, nosotros somos la voz de nuestros hijos, porque nuestros hijos no van a poder estar acá en una lucha, en una manifestación, en una marcha, individualmente, por sí solos no lo van a hacer. Siempre van a necesitar ese apoyo, ese acompañamiento. Y no sé si van a poder estar a lo largo de toda esa lucha, de toda esa marcha, de toda esa manifestación que se puede realizar, porque su misma característica, su misma condición no se lo va a permitir. Entonces tenemos que estar los padres ahí de familia, las familias, apoyando y acompañando y siendo la voz de nuestras familias, de nuestros hijos, y luchando por sus derechos, porque tengan un futuro mejor. En cuanto a los cuidadores primarios, bueno, básicamente, ¿quiénes somos los cuidadores primarios? Los padres, las madres, los familiares directos, los hermanos, los abuelos, en muchos casos, los tíos, la familia directa, y aquellas personas que pasan mayor parte del día con la persona con autismo, con discapacidad. La ausencia de una red, o sea, por ejemplo, no contamos con una red de apoyo para estos cuidadores. No existe un lugar en donde el cuidador pueda contar con otras personas. Y justamente a esto es a lo que apuntamos con la red de autismo global. Tener una red, un espacio virtual, vamos a decirlo por ahora, y donde podamos tener ese espacio de desahogo, de descargar, de decir, pucha, a mi hijo le pasa esto, no sé cómo resolverlo. Alguien lo ha pasado, alguien lo ha vivido, alguien ha atravesado esta etapa, cómo lo ha resuelto.
y siempre hay una persona o más de una que ha pasado por ciertas situaciones y te va a dar la mano, te va a dar un consejo, te va a decir, no, yo he hecho esto, pero no me ha funcionado, yo he hecho este otro, sí me ha funcionado. Entonces, siempre estamos para ayudarnos, para apoyarnos, y la verdad que queremos llegar a mucha más gente que sea parte de estos espacios, porque realmente aprendemos entre nosotros, aprendemos como papás, como familiares, como personas que vivimos con las personas con autismo, y por supuesto invitar también a los queridos profesionales a que también nos colaboren, nos informen, nos coadyuven en el trabajo del día a día nuestro. Los cuidadores primarios destacan por su falta de derechos. Comúnmente son invisibilizados por no reconocer su labor. Justamente lo que decíamos, ¿no? La persona con autismo ya le vamos a dar un descuento de 50% en su pasaje de transporte público. Ok, y a su acompañamiento, en este caso a su cuidador, nadie lo ve. Por eso decimos que son invisibilizados. Una aguda desventaja laboral. No pueden desempeñarse en este ámbito debido a la falta de redes de apoyo. Claro. ¿Quién va? Si no tenemos apoyo, o sea, ¿cómo vamos a tener toda la predisposición de trabajar, de apoyar de acompañar a estas personas si yo no fuera familiar, soy cuidador primario, pero no tengo esa red de apoyo para resolver ciertas situaciones o características que se van presentando día a día? ¿Cómo puedo acompañar, cómo puedo ayudar y apoyar a ese niño? Si nadie me va a apoyar, si nadie me va a orientar, y no sé, porque es un tema que todavía se está aprendiendo. Luego, la falta de seguridad financiera. Ser cuidador primario exige lidiar con una cantidad inconmensurable de variables. Sin lugar a dudas, y no solamente para cuidadores, para todas las familias, ¿no? Yo siempre le digo las personas con autismo, ¿por qué vemos muchas veces familias de personas con autismo que en su mayoría son familias de escasos recursos? Porque lastimosamente hoy en día las terapias son tan costosas, tan caras, que no hay bolsillo que te aguante, que no hay bolsillo que te aguante. Acá vemos familias que vienen y me dicen, ah, qué lindo, ¿dónde lo lleva su hijo? Pues lo he visto que ha mejorado muchísimo estos años. Ah, lo llevo a tal profesional o a tal terapia. Ay, ficha, yo quisiera, pero no es muy caro. Ya, te voy a conseguir una beca. No, pues que no tengo ni para el pasaje. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar si yo no tengo apoyo? Si nosotros como organización no tenemos apoyo financiero, apoyo económico. No puedo decir a los papás, al resto de las mamás, haremos un aporte, porque cada familia tiene sus propias necesidades, ¿no? Políticas públicas de vivienda y financiamiento para personas con autismo y sus familias, lo que nos dice la Convención Internacional de Derechos. La ley debe implementarse de manera progresiva, nunca en retrospectiva. Lastimosamente eso no sucede, eso no sucede. Hablamos de vivienda, financiamiento para personas. ¿Cuántas personas tienen la posibilidad real de acceder a un financiamiento para una vivienda cuando tiene una persona con autismo en la familia? Son muy pocos. Existen, sí, pero son muy pocos en proporción las familias que pueden acceder a esto. Procesos críticos por los que pasan las familias de personas con autismo. El diagnóstico, la negación, impotencia, culpa y enojo, que es lo que llamamos el periodo de duelo, el famoso duelo que puede durar de 6 meses hasta 2 años. El momento de primero, no, mi hijo no tiene esto, no tiene, no. ¿Por qué? Pues no conocemos y no sabemos qué es. Y bueno, hasta esa aceptación realmente nos toma ese tiempo. ¿No? Yo me acuerdo que nos dieron nosotros la noticia, mi esposa lloraba y decía, bueno, mientras tú lloras yo voy a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? No sé, pero algo tenemos que hacer. Pues si yo me pongo a llorar contigo no avanzamos. Y no nos perjudicamos nosotros, se perjudica él. Años de edad escolar. ¿Cuántos años? O sea, realmente pueden, la mayoría de los chicos con autismo van de acuerdo a su edad cronológica a la escuela, al colegio, pueden acceder adecuadamente. Sabemos que hay casos también, por supuesto, pero no todos pueden acceder a este tema de la educación en la edad escolar. Transición a la adolescencia. Esa etapa también, quienes han vivido y nosotros lo estamos viviendo, es duro. Es sumamente duro, es muy complejo. Sí, para una persona sin ninguna condición es que es complicada la adolescencia. Para las personas con autismo se quintuplica, creo. Y bueno, la llegada a la adultez, lo que decía, ¿no?
caso, ya un chico de 35 años, bueno, ya una persona adulta. Nosotros todavía nos falta muchísimo, pero ya hemos conocido muchas personas que están en ese rango de edad, entre 30 y 40 años, y realmente, ¿no? Estamos en camino. Y de esas personas que ya han atravesado esas etapas, pero que estamos nosotros, también tenemos que aprender. Tenemos mucho por aprender. Tratamientos. En cuanto al tema de educación, el diagnóstico a tiempo puede hacer la diferencia. Depende de la severidad del autismo, la clase de educación que recibirá, un error ahí, perdón, que recibirá el niño. Muchos niños autistas pueden integrarse al salón regular, pero no todos. El autismo no tiene cura, decíamos, pero se puede tratar distintas áreas con terapia y ayuda necesaria de acuerdo a las necesidades de cada niño. Las diferencias cerebrales de un autista, de personas con autismo, son tan pronunciadas que es improbable que se las pueda eliminar con fármacos y tratamientos, ¿no? Aunque el comportamiento llegue a parecerse a la de una persona no autista neurológicamente, será diferente a los demás, pero no por eso se lo debería discriminar. A ver, necesidades educativas del alumno con autismo. Esto vamos a verlo un poquito rápido para no tardarnos mucho. Las necesidades educativas especiales relacionadas con la interacción social, necesitan interactuar con sus pares, y la adquisición de habilidades interpersonales. Necesidades educativas especiales relacionadas con la comunicación y la adquisición de un código comunicativo con finalidad interactiva. Necesidades educativas especiales relacionadas con la inflexibilidad mental y comportamental que inciden en su estilo de aprendizaje. Necesidades educativas especiales relacionadas con la adquisición de la autonomía, que hemos mencionado al principio, y el cuidado de su salud. Bueno, esta es una de las gráficas que decía de uno de cada 68 según datos del año 2010. Estamos en el año 2022. Ya hay que ver realmente cuál es el grado de prevalencia real y cuántos de nuestros países latinoamericanos tenemos un dato oficial. No sé, la verdad no sé, pero nosotros acá en Bolivia sin duda que no tenemos ese dato. En las últimas 2 décadas se dice que el asma ha aumentado en un 300%, el TDAH ha aumentado en 400%, las alergias también en 400%, pero el autismo ha aumentado en un 1500%. ¿Qué nos dice? Por eso hacemos referencia a que es una epidemia, ¿no? ¿Por qué? Porque están apareciendo, y los profesionales acá nos dicen, hace 4 o 5 años atrás, por semana teníamos 3, 4 diagnósticos nuevos de autismo. Hoy en día tenemos de 10 a 12 diagnósticos nuevos por semana. Entonces, las cifras son realmente alarmantes, pero nadie lo ve así. ¿Cómo prevenir el acoso escolar por razón de discapacidad? Necesidades detectadas, formar y educar a los progenitores, padres y otras personas que cuidan o atienden al niño o niña para que comprendan los riesgos y detecten las señales de abuso de que pueda estar siendo objeto. Asegurar que los progenitores se muestren vigilantes al elegir a las personas encargadas de los cuidados y las instalaciones para sus niños y niñas y mejorar su capacidad para detectar el abuso. Proporcionar y alentar la creación de grupos de apoyo a los progenitores, los hermanos y hermanas y otras personas que se ocupan del niño o niña para ayudarles a atender a sus necesidades. Asegurar que los niños y niñas y los que les prestan cuidado sepan que tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto y que les asiste la potestad de quejarse a las autoridades competentes si hay interacciones de esos derechos. Asegurarse de que las escuelas adoptan todas las medidas para luchar contra el hostigamiento en la escuela y presten especial atención a los niños y niñas con discapacidad, ofreciéndoles la protección necesaria al mantener al mismo tiempo su inclusión en el sistema educativo en general. Asegurar que las instituciones que ofrecen cuidados a los niños y niñas con discapacidad estén dotadas de personal especialmente capacitado, que se atiene a las normas apropiadas, está supervisado y evaluado periódicamente y tiene mecanismos de queja accesibles y receptivos. Adoptar todas las medidas legislativas necesarias para castigar y alejar a las personas autoras de los delitos y faltas en el hogar, garantizando que no se priva al niño o niña de su familia y que continúa viviendo en un entorno seguro y saludable. Garantizar, por supuesto, el tratamiento y la reintegración de las víctimas del abuso y de violencia, centrándose especialmente en los programas generales de recuperación. ¿Cómo actuar frente al acoso? Bueno, esto un poquito vamos a ir saltando,
si no nos vamos a quedar sin tiempo. Aquí un poquito el tema normativo nacional que vamos a también tal vez mencionar un poco acerca de cómo estamos a nivel regional, a nivel Latinoamérica. La normativa nacional acá en Bolivia nos dice cuáles son los tipos de discapacidad reconocidos en Bolivia. Según la ley 223, la ley 223 es la ley de personas con discapacidad, reconoce simplemente estos casos: personas con discapacidad física o motora, personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con discapacidad intelectual, con discapacidad psíquica o mental y con discapacidad múltiple. Hoy en día en Bolivia se califica a las personas con autismo tanto en discapacidad como personas con discapacidad intelectual o con discapacidad psíquica mental. Y cuando tú preguntas por qué psíquica mental o por qué intelectual, no te dan una respuesta adecuada, simplemente te dicen, no, es que la norma no es clara. Y nos ha pasado con Franco, el primer carnet decía discapacidad intelectual y el último dice psíquica mental. ¿Qué ha cambiado? Nada, sigues teniendo autismo. Los niveles de normativos, la Constitución Política del Estado, por supuesto, la Ley 4024, que hace la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, la Ley 223, que hemos hecho mención, la Ley General para Personas con Discapacidad, la Ley 603, el Código de las Familias y el Proceso Familiar, la Ley 548, el Código Niña, Niño y Adolescente, la Ley 070, que es la Ley de Educación Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que nos hace referencia. En su artículo 70 nos dice: toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: a ser protegido por su familia y por el Estado, a una educación y salud integral gratuita, algo que no se aplica, a la comunicación en lenguaje alternativo, a trabajar en condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades con una remuneración justa que le asegure una vida digna, al desarrollo de sus potencialidades individuales. El artículo 71 nos dice: se establecen prohibiciones ante actos de discriminación, y el 72 nos dice: el Estado garantiza servicios integrales de prevención y rehabilitación, al igual que los beneficios otorgados por ley. En la ley 4024, que es la de la convención, nos dice, ¿no? Está la convención, el protocolo facultativo de la convención, y que es un instrumento internacional de derechos humanos destinados a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Algo que, si bien Bolivia es firmante de la convención, pero tampoco la cumple a plenitud, ¿no? A cabalidad. La ley 223, Ley General de Personas con Discapacidad, ¿qué beneficio les da a las personas con discapacidad? Bueno, nos hemos saltado un poquito. Dice la ley 165, la Ley General de Transporte, que lo que nos dice, un segundo, esto no está. Ay, bueno, nos hace la Ley General de Transporte, que regula el derecho al trato preferente y accesible a las personas con discapacidad, establece la tarifa solidaria para personas con discapacidad grave y muy grave, previa presentación del carnet de discapacidad. La Ley 977, su decreto reglamentario, nos dice: manifiesta a las personas con discapacidad con grado grave y muy grave. Cuando decimos grave y muy grave, hablamos de un 51% de discapacidad para arriba. Tienen la inamovilidad laboral y se les otorga un bono de discapacidad de 250 bolivianos de manera mensual. La ley 145, que es la ley del Servicio General de Identificación Personal, nos dice en su artículo 19 que plantea que la cédula de identidad será otorgada en forma indefinida a las bolivianas y bolivianos a partir de 58 años y las personas con discapacidad grave y muy grave, calificada de acuerdo al reglamento. El decreto supremo 2739 nos dispone la exención del requisito de 2 años de servicio en provincia para el ascenso a categoría de maestras y maestros con discapacidad o que tengan bajo su dependencia hijas, hijos, cónyuges, madres o padres con discapacidad, algo que tampoco se lleva adelante. El decreto presidencial de amnistía, indulto total e indulto parcial, igual, no da preferencia cuando tienen una persona con discapacidad en la familia, que no hemos visto muchos casos que se hayan llevado adelante con esto. El decreto 686 autoriza la exención del pago total de tributos de importación cuando se va a importar bienes netamente para el tema de discapacidad, herramientas, insumos, medicamentos, sillas de ruedas,
todos esos materiales. El decreto supremo 328, que habla de la lengua de señas boliviana, reconoce la lengua de señas boliviana como medio de acceso a la comunicación de las personas sordas en Bolivia y establece mecanismos para consolidar su utilización. La resolución ministerial que autoriza a la Dirección Territorial Militar otorgar a las personas con discapacidad la libreta de servicio militar de manera libre y gratuita. La resolución administrativa 334-2010, Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, rebaja lo que decía, 50% de descuento en los pasajes para las personas con discapacidad grave y muy grave en todos los medios de transporte, más no así para sus acompañantes. La resolución administrativa 553-2010 de la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones establece la rebaja de pasajes de la misma manera. Bueno, esto es para las personas del IBC, Instituto Boliviano de Ceguera, personas con discapacidad visual. La resolución del Congreso Nacional de Universidades establece el ingreso libre de personas con discapacidad a estudiar a las universidades públicas, algo que tampoco se aplica realmente. Y si logran ingresar a la universidad pública, no tienen el apoyo suficiente. Hay muchos profesionales, muchos docentes que no los bajan de... Este es un espacio académico, no es un espacio de discapacidad, así que por favor, sí, te rogaría que abandones la sala y se deshacen de ellos. El marco normativo en cuanto al derecho internacional, ¿qué nos dice? La Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, Educación y Derechos Humanos. La igualdad y no discriminación es fundamental en la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. En adelante, Convención. Uno de los principios rectores de la Convención es el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. La Convención hace referencia a la educación inclusiva en el artículo 24, donde dice que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación inclusiva y en igualdad de oportunidades y a lo largo de toda su vida. Para ello, el sistema educativo deberá contar con sus capacidades y talentos y apoyarlos en su desarrollo. Se hace especial hincapié en el acceso en igualdad a la educación primaria y secundaria. Además, se reconoce el derecho a los ajustes razonables en función de necesidades individuales y a los diferentes apoyos que puedan ser necesarios. Algo que, como hemos dicho también anteriormente, no se aplica concretamente, y me imagino que varios de los países de nuestra región tampoco está sucediendo al pie de la letra, sobre todo. La educación también comprenderá el aprender habilidades para la vida y el desarrollo social para facilitar su participación plena y en igualdad de condiciones. Para lograr este fin, los estados facilitarán el aprendizaje de otras formas de comunicación, como braille, sistemas alternativos, lengua de signos, apoyos a la comunicación oral, así como la cualificación de maestros y demás personal educativo, tanto en el conocimiento de otras formas de comunicación como en la toma de conciencia en materia de discapacidad. Como reconoce la Convención de Naciones Unidas como reconoce la Convención en su artículo 24, se tiene que asegurar que todas las personas, independientemente de su discapacidad, tengan acceso a la educación inclusiva. Debería hacerse. La Convención especifica que el sistema educativo debe contar con sus capacidades y talentos. Una educación que beneficiaría a todo el alumnado. El aprendizaje de habilidades sociales forma parte del derecho a la educación, pero en el sistema educativo actual este tipo de habilidades ha ido perdiendo importancia. Por eso es importante hacer hincapié en la defensa del derecho al completo, la educación completa. Reforzar los esfuerzos financieros y humanos para hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva. Aquí vamos a saltar un poquito. A ver, ¿qué nos dice? La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene los Estados miembros de Naciones Unidas, que ahí estamos todos los países latinoamericanos. Derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana, promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Pero esto nos debería desencadenar en asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, según lo que nos dice Naciones Unidas, ¿no? Hay que seguir luchando porque cada uno de estos temas se considere y se aplique adecuadamente. Las personas con discapacidad se enfrentan a la discriminación y las barreras que les restringen de participar en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás todos los días. Y ahí vemos algunas imágenes de algunas realidades por las que les toca pasar y vivir a las personas con discapacidad. Los retos que nos queda de aquí en adelante para futuro, y creo que es en todos por igual. Un cambio cultural, por supuesto, un cambio de actitud en nuestros gobiernos, cambio de actitud de la misma sociedad, generación de políticas públicas con presupuesto asignado para llevar adelante estas políticas, lo cual va a desencadenar en una verdadera igualdad social.
¿no? Que es a lo que tenemos que apuntar todos por igual, para que realmente seamos una sociedad mejor, una sociedad plenamente inclusiva. Y bueno, eso, cuando decimos no soy diferente, simplemente veo el mundo de manera distinta. Que esa es la mirada con la que nos ven las personas con autismo, ¿no? Ese es un poquito lo que les quería compartir en esta ocasión. Hemos ido un poquito rápido, pero bueno, espero haber llegado adecuadamente a todos ustedes. Ahora sí quisiera ver Bueno, algunas ajá, preguntas. André, antes de pasar a ese tema de preguntas, igual pues darte las gracias por tomarte este tiempo, por este espacio, por contarnos tantas cosas, pues, entre comillas, de la intimidad y bueno, de tu pensamiento y de lo que va haciendo un poco la ley. Antes de eso, me gustaría que le cuentes a las personas que están acá en dónde te ubicas, cuáles son tus redes sociales, si algunos te quieren contactar y que sepan un poco también, pues, algunas de las formaciones, capacitaciones que vas haciendo también. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, efectivamente, ¿no? Nosotros estamos ya, bueno, yo he tenido prácticamente que reconstruir mi red en Facebook porque hace un par de semanas ha sido hackeada. He perdido la mayoría de mis contactos ahí, de los accesos, los controles de las redes, pero bueno, paulatinamente estamos recuperando. En Facebook estamos como estamos como Autismo Global y estamos como OTEA, Observatorio de Tecnologías del Espectro Autista. Y por otro lado, en WhatsApp estamos con, les voy a pasar todos los datos de contacto por el chat para que puedan tenerlos de ahí. Y, bueno, como siempre les he dicho, nosotros estamos permanentemente, aquí se hacen la burla, ¿ves? Me dicen, Andrés está disponible 24/7 para todas las dudas, consultas y preguntas, porque es que realmente, ¿qué es lo que pasa? Y eso que nos ha enseñado la necesidad, por ejemplo, eh, mamás que me dicen, mi hijo entra en crisis a las 11 de la noche, lo llamo al médico, el doctor me dice, bueno, ¿sabe qué? Lo espero mañana en consultorio. Sí, doctor, pero mi hijo en este momento está en crisis. Señora, lo espero mañana en el consultorio. Pero es que mañana cuando vaya al consultorio mi hijo ya no va a estar en crisis, no va a tener nada. ¿Qué puedo hacer, señora? Gracias, hasta luego. Entonces, yo les decía, mamás, su hijo entra en crisis a las 11, 12 de la noche, mándeme un mensaje, llámeme o hágame timbrar, lo que sea, yo lo voy a llamar y vamos a trabajar y apoyarla en cómo hacer la contención, cómo apoyarlo, cómo controlarlo y cómo tranquilizar a ese niño, esa niña y al mismo tiempo a la familia, ¿no? Porque a esa hora, cerca de la medianoche, que entre el niño en crisis, la familia entera entra en crisis y es un colapso total en la casa, ¿no? Y entonces realmente es muy complicado. Las charlas, formaciones que hemos ido dando, bueno, gracias de nuevo a tantos amigos profesionales que hemos conocido a lo largo de estos años, permanentemente estamos lanzando diferentes charlas, conferencias, conversatorios, talleres. Hemos tenido antes de la pandemia, por supuesto, varios eventos presenciales, pero esto de la virtualidad también nos ha abierto muchas facilidades y nos ha ayudado a romper otro tipo de barreras, ¿no? Y sin lugar a dudas estamos planificando con un par de amigos también profesionales de acá de La Paz, empezar a generar espacios para tener una charla mensual sobre alguna temática que esté relacionada, no solamente el tema autismo, sino a la discapacidad en general, ¿no? Donde vamos a tener siempre algún invitado importante que nos pueda estar hablando acerca de diferentes situaciones, necesidades que van requiriendo las personas con discapacidad en conjunto, las familias, lo que decíamos, los cuidadores, y todas las necesidades que hay en el año 2000, justamente el año 2020, en medio de la pandemia, cuando se hablaba de que se pueda utilizar ciertos elementos para controlar o para prevenir el tema de COVID, hicimos una serie de 5 programas en realidad, uno semanal, para hablar, por ejemplo, en ese entonces del dióxido de cloro, ¿no? Donde teníamos profesionales que apoyaban y nos explicaban científicamente por qué apoyaban el uso de
y profesionales que lo rechazaban y también dan su explicación de por qué lo rechazaban, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento ha sido por las circunstancias, por la situación, por el momento que estábamos pasando a nivel mundial. Sin embargo, sabemos que siempre hay temas y necesidades muy importantes en todos. Así que, no, estamos siempre abiertos y si hay algún tipo de necesidad de alguna charla que les interesaría que podamos llevar adelante, que podamos armar, que podamos organizar, por favor, estamos abiertos también a sus consultas, a sus sugerencias, y porque la idea, como les he dicho al principio, es que trabajemos en conjunto entre todos y podamos apoyarnos de la mejor manera. Unos podemos ser especialistas en un tema, en una temática, pero siempre, gracias a Dios, siempre tenemos las personas que nos pueden complementar, ¿no? Que nos pueden ayudar a mejorar y a llevar esta información de acuerdo a las personas que necesiten, de acuerdo a las necesidades de cada región, de cada país, de cada ciudad, de cada ámbito social, de cada ámbito, no sé, en todas las circunstancias de la vida, ¿no? Y bueno, estamos ahí prestos. Muchas gracias, André, de verdad. Bueno, ahora quiero invitar a las personas que se encuentran en la sala, si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna inquietud. Ahí ya tenemos en el chat de la máster, está el número celular de André y las redes. Quien desee también, pues de forma directa, yo les puedo enviar el contacto si me lo autorizas, André. Con todo gusto. Vale, entonces, pues los invito, no sé si tengan algún interrogante, alguna pregunta. Alejandro. Adelante, Ale. Hola, buenas noches, Andrés. Realmente instructiva tu charla. Siempre aprendo en las máster. Gracias, Ale, por siempre ahí invitarme. No siempre puedo estar, pero de verdad esta semana he estado estudiando sobre el autismo y me quedan claras tantas cosas que a veces uno no puede explicarlas como lo hizo él perfectamente. De verdad te agradezco tu tiempo, que puedas ahí instruirnos a todos. Yo voy a anotar tu teléfono, soy de Chile, y para que estemos en contacto, muchas gracias por tu tiempo, maravillosa charla. No, muchísimas gracias. No, sin lugar a dudas, y nos interesa muchísimo trabajar también muy de la mano y muy de cerca con los hermanos de Chile, porque hemos estado revisando justamente el tema normativo y prácticamente en toda América Latina, solamente Chile y Bolivia somos los únicos países que todavía no tenemos aprobada nuestra ley de autismo, ¿no? Entonces, es una tarea pendiente. Exacto, este año se supone que nuestro presidente que tenemos prometió antes de salir que era lo que era prioridad, autorizar la ley de autismo que lleva 8 a 5 años durmiendo en el Congreso. Así que esperemos que antes que llegue diciembre puedan aprobar esa ley para que muchas familias, tú lo decías, ¿quién le paga al cuidador que no puede trabajar? Nadie. Entonces, eso creo que es lo más importante, seguir haciendo ruido con aquellos que no pueden hacer la voz, nosotros decir, ¿y la ley de autismo cuándo? La necesitamos ahora. De verdad, en la Fundación El Roy tenemos 3 niños autistas y los 3 son distintos. Y de verdad he aprendido a amarles y a tenerle un corazón especial, porque cada uno de ellos es muy especial y se trata de forma distinta. Así que me encantó tu charla. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ok, genial. Muchas gracias, Ale. Ahora vamos a leer lo que manifiesta acá María de Los Ángeles. Dice, ¿de qué forma influyó el andar a caballo en la conducta de Franco? María de Los Ángeles, un saludo a Argentina. Claro que sí. A ver, bueno, ¿en qué manera? Hablando Franco, justo está rondando por aquí. Bueno, ¿en qué manera? Realmente, personalmente, lo que yo he visto que lo ha ayudado a concentrarse mejor, a atender más lo que está sucediendo alrededor, porque antes, por ejemplo, cuando jugabas con él o tratabas de jugar con él, algo tan sencillo como lanzarle una pelota o lanzarle un peluche, lanzarle un objeto sencillo,
ni lo agarraba, ni lo atendía, le podía dar en la cara y no lo atendía. El hecho de haber, Franco, de haber estado en el caballo, lo ha ayudado primero que desde la altura del caballo a tener una mejor visión, un mejor panorama, lo ha ayudado a concentrarse mejor, lo ha ayudado a mejorar su energía, a controlar su ansiedad en muchas ocasiones, en muchos casos. Y lo que nos decían en el cole en esa época, cuando él estaba pasando caballos, la profe al principio, lo que les había dicho, ¿no? Al principio nos decía, no, Franco no está quieto, desde que empieza la clase en la mañana hasta mediodía, no está quieto, se para, se sienta, salta, baila, se trepa, sube, baja, hace de todo. Pero cuando empezó, cuando ya estaba en terapia con los caballos, realmente me decía, no sé qué le estás haciendo, pero Franco ahora llega y se sienta, llega y escucha, llega y atiende, ve que sus compañeros se levantan y recién él se levanta. Como en algún momento decían, es que a Franco hay que enseñarle a jugar, porque no sabe jugar, obviamente para él no estaba claro qué es jugar, ¿no? Entonces, y ese tipo del trabajo que se ha hecho con los caballos realmente a él lo ha ayudado increíblemente, lo ha ayudado enormemente. Y sin lugar a dudas, bueno, aquí veo varios expertos en el tema caballos que pueden hablar mucho mejor que yo, pero yo desde la experiencia mía, que le he visto, que le he vivido con Franco, él en realidad ha hecho 3 años, sí, 3 años y un poquito más de terapia con caballos y realmente ha sido maravilloso, ¿no? Así que ampliamente recomendable desde cualquier punto de vista. Genial, vamos a leer acá. Siloé nos manifiesta, muchas gracias por la información compartida. Desde Colombia enviamos un saludo. Considero que algo esencial son estas redes de apoyo, las que mencionabas también, nada como los mismos padres y cuidadores de los chiquitos con TEA para compartir sus experiencias. Buenas prácticas, consejos para precisamente apoyarse entre ellos, mientras se fortalece el apoyo que debe venir de las escuelas, centros educativos, además del sistema de salud de cada país. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Adelante, si lo es. Mafe, perdón. Buenas noches para todos. Gracias, Alejandro. Quería hacer un comentario frente a lo que mencionaban hace un momento del número de diagnósticos de autismo, que efectivamente los instrumentos de evaluación o para precisamente precisar esos diagnósticos ahora son más completos y están siendo más implementados, que era precisamente lo que André mencionaba, pero considero que además de eso, sí es un factor importante el hecho de que el entorno o el ambiente al que los niños están expuestos desde incluso el momento de la gestación y todo su desarrollo en el vientre está afectando significativamente el desarrollo de los infantes, de los menores, y eso ha llevado también a que ese número se dispare de esa forma tan dramática como tal cual mencionaba André también. Entonces, es más que un tema genético, es una interacción con el entorno, el ambiente, que incluso desde antes de la fecundación, porque sabemos que los hábitos alimenticios y demás de los padres también influyen en la formación del feto o del embrión, y claramente la estimulación que haga, que se dé o que haga falta o que se deje de dar en el niño durante el vientre, más los primeros años de vida que van también a influenciar en ese número tan disparado de diagnósticos que se ven hoy en día. Quería compartir. Gracias. No, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, es importante, ¿no? Y toda esa información es la que nos tiene que ayudar y es la que tienen que apropiarse todos nuestros profesionales, porque
todavía seguimos con el, ¿y qué lo produce? ¿Y qué lo provoca? ¿Y qué lo detona? No sé, pero sabemos que no hay algo a ciencia cierta, específico, que nos diga, es por esto que se manifiesta el autismo. Pero bueno, se están haciendo avances, se están haciendo investigaciones, se sigue haciendo. ¿Y por qué no? ¿Por qué solamente esperar que en el mundo se estén haciendo investigaciones? ¿Por qué no en nuestros países poder ir haciendo nuestras propias investigaciones? ¿Por qué no ir, o sea, por qué tenemos que esperar o depender de que los grandes países industrializados, como siempre se ha visto, sean los que tengan que darnos la pauta y nosotros seguir y no poder, si tenemos la suficiente capacidad profesional, la capacidad técnica y muchas cosas más en nuestros países, desde donde podemos empezar a generar estos espacios y poder dar a conocer y poder generar tal vez nueva información, nuevas alternativas de apoyo y de trabajo con los chicos, con las personas que así lo requieren. Si no tenemos, o sea, no carecemos de conocimiento, tal vez ciertos accesos a ciertos temas, pero podemos hacer o generar, como en algún momento algunos profesionales me decían, ¿por qué no trabajar lo que llaman los baremos regionalizados, ¿no? Los sistemas de medición que sean para nuestros países? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una evaluación en cualquier país europeo o en el mismo Estados Unidos que hacerlo en Bolivia. ¿Por qué? Porque las condiciones socioculturales son muy diferentes. Entonces siempre van a haber esas diferencias. Y nosotros lo hemos visto cuando que no es muy diferente Argentina a Bolivia en cuanto al tema de abordaje y tratamiento, pero no, hemos notado diferencias. Y realmente yo estoy muy, muy agradecido con Argentina y con su gente porque el trato que le han dado a Franco en los momentos que nos tocaba movernos, salir y movernos por la ciudad en transporte público, realmente a él lo han tratado y le han dado el espacio y el respeto que él se merece, como nunca jamás lo hemos visto. Acá en Bolivia jamás me acuerdo que íbamos en una ocasión en el subte en Buenos Aires y estaba tan abarrotado que Franco era así, ¿no? Creo que sin espacio ni para respirar, y una señora se dio cuenta, o sea, lo vio, se dio cuenta que tenía autismo. Permiso, permiso, necesito un asiento, hizo parar a un chico, y así ella le puso el cuerpo y lo hizo pasar y lo hizo sentar. Franco no entendía qué estaba pasando, ¿no? Yo estaba un poco más atrás de él, y cuando ya nos íbamos a bajar, lo mismo. Permiso, el niño va a bajar, el niño va a bajar, ¿no? Y ella era la barrera humana que lo protegía, que lo acompañaba y hacía esa lucha para que salga. Ese tipo de tratos, ese tipo de apoyos, ¿no? De empatía mismo, no la ves y realmente ahí hemos visto tanta gente maravillosa, realmente maravillosa, gente con la que yo estoy muy, muy agradecido que en su momento se los dije, pero realmente gente con el tema de la alimentación, porque sabemos que ellos también tienen una alimentación muy, muy diferenciada, pero gente con el tema de los alimentos, gente con el tema del día a día, con el tema de la ropa, con el tema de los juegos, de las interacciones. Entonces, no, realmente yo estoy, por eso digo, y agradezco muchísimo al hermoso país de Argentina. Y mis otros hijos me decían, pucha, papi, pero qué feo que es Argentina. Claro, es que creo que no solo argentinos, en cualquier país del mundo ha sido horrible, porque estábamos todos encerrados y todas las calles eran vacías. Entonces, ¿a quién le va a gustar? Ningún país del mundo que sea el mejor del mundo. Entonces, sí tenemos que agarrar y tenemos que empezar a trabajar. Y yo por eso quiero aprovechar también en este momento de hacer la invitación a todos ustedes y a todas las personas que nos escuchan, que se contacten conmigo, que se sumen a estos espacios. Son espacios chiquititos que entre un pequeño grupo de profesionales de Argentina, Chile, Brasil y nosotros como Bolivia hemos creado tanto lo que decía el OTEA y la Red de Autismo Global, pero apóyennos, súmense con nosotros, hagamos un equipo fuerte, hagamos un equipo robusto, un espacio robusto de familias de personas con autismo latinoamericanas, de profesionales latinoamericanos, y que podamos hacer, como hemos dicho, hagamos escuchar nuestra voz y que el mundo sepa que en Latinoamérica tenemos profesionales brillantes, familiares brillantes, que podemos hacer mucho por nuestros hijos, por las personas con autismo,
con la mirada, con nuestra mirada, nuestra idiosincrasia, con nuestro pensamiento latinoamericano, que es muy diferente a cualquier otra región del mundo entero, ¿no? Entonces, por favor, y los invito a todos ustedes y a quienes quieran, tal vez, o se les venga a la mente poder invitar, bienvenidos sean. Las puertas de estos espacios, como les digo, son espacios sin fronteras que queremos llegar, realmente llegar al mundo entero, como las grandes redes del mundo que existen hoy en día, que han empezado, muchas de ellas han empezado así chiquitito. Nosotros ya tenemos un experto también en discapacidad de la Universidad de Nigeria, que está ahí en el grupo, que no participa mucho porque me dice, André, yo no hablo cero español, pero bueno, escucho todo, te etiqueto y te voy compartiendo mucha información, pero realmente, o sea, nosotros que tenemos que el idioma prácticamente no es ningún tipo de inconveniente entre nosotros, tenemos que aprovechar esas situaciones que sabemos que lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en el mismo Brasil, lo que pasa en Bolivia, no es muy diferente a lo que pasa entre nuestros países. Y tenemos una mirada muy similar y sabemos que queremos prácticamente las personas que vivimos y que trabajamos por el tema de autismo, tenemos un mismo norte y tenemos que jalar el carro hacia el mismo lado y lo vamos a hacer solamente si estamos todos unidos y trabajamos de la mano por el bienestar de todas nuestras familias, de todos estos niños, estas niñas, estos jóvenes, estos adultos con autismo que tanto lo necesitan y que la sociedad no les está dando esa oportunidad. Y que si no les damos nosotros esa oportunidad y ese espacio, nadie lo va a hacer. Eso simplemente por ahora. Genial, André, muchas gracias. Y hay algunos comentarios. María de los Ángeles manifiesta que muchas gracias por el tiempo y obviamente por estas experiencias que nos cuentas. Dice que hace mucho tiempo en Argentina existía un pediatra que decía que no hay mejor médico que los papás de los niños con su discapacidad, porque se vuelven especialistas y un buen médico es el que sabe escuchar a los padres. Por otro lado, María Fernanda, pues también está de acuerdo con lo que acabas de mencionar para todos los temas de avances, para ir recogiendo la información y pues básicamente promover todos los estímulos y el solo hecho de proveer estímulos tanto internos como externos, sacando provecho de la plasticidad cerebral, pues brinda opciones para desarrollar y fortalecer las capacidades y habilidades. Ok. También pues lo que mencionabas al respecto de la alimentación, que es pues supremamente importante, los azúcares, los colorantes artificiales, los ultraprocesados, en fin, lo que generan, y pues las familias van conociendo estas temáticas. No sé si haya alguien que quiera tener una última pregunta, una última manifestación antes de pasar a este proceso de gratitud. Ok, André, pues de momento vamos a detener la masterclass en este momento. Vamos a pasar a un proceso que es de gratitud.